Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos un episodio súper especial y la verdad, estoy muy emocionado por compartirlo con ustedes. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, las tradiciones turcas. Y no cualquier tradición, sino aquellas que Kerem va a descubrir directamente de la fuente interrogando a la familia de Hande. Sí, así como lo oyen. Vamos a tener un vistazo íntimo y auténtico de la cultura turca a través de las vivencias y el conocimiento de una familia que la vive día a día. Sé que muchos de ustedes disfrutan aprendiendo sobre diferentes culturas, y Turquía tiene una riqueza histórica y tradicional fascinante. Desde la hospitalidad hasta las ceremonias, pasando por la gastronomía y las costumbres familiares, hay tanto por descubrir. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una conversación genuina y, estoy seguro, llena de anécdotas interesantes. Kerem es una persona muy curiosa y respetuosa, así que estoy convencido de que va a sacar a relucir detalles que quizás no encontraríamos en ningún libro o documental. Antes de empezar con este viaje cultural, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos explorando temas fascinantes y conectando con ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Dicho esto, prepárense para un viaje lleno de aprendizaje, sonrisas y, por qué no, quizás algún que otro momento de sorpresa. Y aquí estamos, listos para adentrarnos en esta conversación tan esperada. Imaginen la escena. Kerem, con su característica simpatía y una mente abierta, sentado frente a la familia de Hande. No es solo una entrevista, es una invitación a compartir, a abrir puertas a su mundo. La primera parada natural en la exploración de cualquier cultura son sus valores fundamentales, y en Turquía, la familia ocupa un lugar central. Kerem podría empezar preguntando sobre la importancia de los lazos familiares en su día a día, cómo se manifiestan las celebraciones familiares, si hay rituales específicos para nacimientos, bodas o incluso para los momentos más difíciles. Seguro que hablarán de la sofra, esa mesa generosa donde se comparten las comidas, que no es solo un lugar para comer, sino un espacio de encuentro, de conversación, de fortalecimiento de vínculos. ¿Cómo es una comida familiar típica? ¿Hay platos que siempre están presentes? ¿Hay algún miembro de la familia que tenga un rol especial en la preparación de estas comidas? Estas son las preguntas que estoy seguro Kerem no dejará de hacer. Luego, la hospitalidad turca, ese misafirperverlik, es algo legendario. Kerem seguramente indagará sobre cómo reciben a los invitados, si hay alguna norma de etiqueta, que significa para ellos abrir sus puertas a los demás. Quizás nos cuenten anécdotas divertidas o conmovedoras sobre huéspedes inesperados o sobre la generosidad que siempre caracteriza a los turcos. ¿Se les ofrece siempre té o café? ¿Hay algún tipo de regalo tradicional que se acostumbre dar? Estos pequeños detalles son los que realmente pintan el cuadro de una cultura. Y hablando de tradiciones, los rituales y las costumbres son un pilar fundamental. Me imagino a Kerem preguntando sobre las tradiciones relacionadas con las festividades religiosas, como el Ramadán o la fiesta del sacrificio. ¿Cómo se viven estas fechas en el seno de la familia? ¿Hay preparativos especiales, comidas particulares, reuniones familiares que no pueden faltar? También podría preguntar sobre las celebraciones del Nevruz, la llegada de la primavera, que tiene raíces muy antiguas y profundas en Anatolia. Otro aspecto fascinante de la cultura turca es su rica historia de artesanía y arte. Kerem podría preguntar a la familia si tienen alguna tradición familiar relacionada con la artesanía, tal vez tejer alfombras, cerámica, o alguna otra forma de arte manual que se haya transmitido de generación en generación. ¿Conservan alguna pieza de artesanía antigua de valor sentimental o histórico? ¿Cómo influye esta herencia artística en su vida diaria? La música y la danza también son componentes vitales de la cultura turca. ¿Hay canciones o bailes específicos que sean importantes para la familia? Quizás alguna canción que canten en reuniones especiales, o un baile que se aprenda desde niños. La música folclórica turca es increíblemente diversa, y cada región tiene sus propias particularidades. Sería interesante saber qué tipo de música resuena más en el hogar de Hande. La vestimenta tradicional es otro punto que no puede pasarse por alto. Aunque hoy en día la ropa es más occidentalizada, todavía existen ocasiones en las que se rescatan trajes tradicionales.
Kerem podría preguntar si la familia conserva alguna prenda tradicional, cuándo se usa y qué significado tiene. Quizás para bodas, festivales o celebraciones importantes. Y por supuesto, no podemos olvidar la gastronomía. La comida turca es mundialmente famosa por su sabor y variedad. Kerem seguramente querrá saber sobre los platos caseros favoritos de la familia, las recetas secretas que pasan de abuelas a nietas, las especias que no pueden faltar en su cocina. ¿Hay algún postre especial que sea un clásico en su hogar? ¿Cómo preparan el baklava o el kunefe? La cocina turca es una ventana al alma de su gente, y estoy seguro de que será un tema muy sabroso. El aspecto de las supersticiones y las creencias populares también puede ser un terreno muy interesante para explorar. ¿Hay alguna superstición que la familia siga, ya sea por tradición o por costumbre? Quizás relacionadas con el mal de ojo o con ciertas acciones que traen buena o mala suerte. Estas creencias, aunque a veces parezcan triviales, revelan mucho sobre la mentalidad y la cosmovisión de una sociedad. La forma de celebrar los eventos importantes de la vida, como el matrimonio, también está cargada de tradición. Kerem podría preguntar sobre las costumbres de pedida de mano, las ceremonias de henna, las fiestas previas a la boda, y cómo se vive todo este proceso en la familia. Son momentos de gran alegría y a menudo, de mucha participación de toda la comunidad. ¿Y qué decir de la educación y los valores que se transmiten a los más jóvenes? ¿Cómo fomentan la preservación de estas tradiciones entre las nuevas generaciones? ¿Hay alguna enseñanza particular que la familia considere fundamental inculcar en sus hijos y nietos? Esta es una perspectiva muy valiosa para entender cómo una cultura se mantiene viva y relevante en el tiempo. Me imagino a Kerem también preguntando sobre las historias y leyendas que se cuentan en casa, los cuentos populares que han escuchado desde niños. Las narrativas orales son portadoras de sabiduría, de valores, y de la memoria colectiva de un pueblo. ¿Hay alguna historia en particular que sea la favorita de la familia, o que consideren especialmente significativa? Finalmente Kerem podría cerrar la conversación preguntando a la familia de Hande qué significa para ellos ser turcos, qué aspectos de su cultura les enorgullecen más, y qué legado les gustaría dejar para el futuro. Estas preguntas de cierre suelen ser muy emotivas y reveladoras. En resumen, hemos tenido un vistazo increíble a las profundidades de las tradiciones turcas a través de la perspectiva íntima de la familia de Hande. Desde la importancia inquebrantable de la familia y la calidez de su hospitalidad, pasando por las vibrantes festividades religiosas y culturales, hasta la riqueza de su artesanía, música y por supuesto, su exquisita gastronomía. Hemos explorado la influencia de las supersticiones, los rituales de celebración como las bodas, y la crucial transmisión de valores y conocimientos a las nuevas generaciones. Y por último hemos tocado el alma de su identidad, preguntándonos qué significa ser turco y qué legado desean dejar. Ha sido un viaje fascinante, lleno de aprendizaje y conexión. Quiero agradecerles enormemente a ustedes, nuestros maravillosos espectadores, por acompañarnos en este recorrido. Su interés y curiosidad son lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué tradición turca les ha parecido más interesante? ¿Hay alguna costumbre que les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado informativo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir la belleza de la cultura turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.